Bueno, buenas tardes. Ya estamos por comenzar este vivo que tiene que ver con qué es el duelo, de qué se trata este proceso, cómo podemos llevarlo adelante. Comenzar el vivo sobre qué es el duelo, qué es lo que pasa durante este proceso. Así que si están interesados en saber qué es lo que pasa con este proceso, cómo es que se da, los invito a que se queden, a que visiten el perfil de la página, visiten el perfil de la cuenta y hay un montón de contenido también que fuimos compartiendo en relación al duelo, a lo que significa este proceso, y la idea de este espacio es que lo puedan aprovechar para, ir teniendo más info sobre lo que es el duelo. Lo importante de esto es saber que el duelo es un proceso natural por el que pasamos todos, ¿sí? Que esta idea de que el duelo tiene etapas o que tiene fases, en realidad surge de una psiquiatra que se llama Kubler-Ross. Ella empezó a trabajar, por esas cosas de la vida, empezó a trabajar con personas que estaban en la última etapa de vida y, digamos, con los moribundos. Incluso su libro insignia, el más conocido, es La muerte y los moribundos. Y en realidad estas fases surgen de ese acompañamiento. Ella los acompañó, o sea, acompañaba a sus pacientes en la última etapa de vida, y las etapas que después se conocen como las etapas del duelo surgen de esa primera investigación. ¿Cuáles son estas etapas? Tienen que ver con, primero, el estado de shock. ¿Sí? Cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida, siempre lo que tenemos que tener en claro es que cuando nosotros estamos atravesando un duelo es porque previamente tuvimos una pérdida. ¿Sí? Si hacen research sobre sus circunstancias, se van a dar cuenta que tiene que ver con esto. Y estas etapas nos ponen en un nuevo espacio-tiempo. Eso es lo que tiene el duelo, ¿no? Que cuando nosotros atravesamos una pérdida y esa pérdida nos impacta, sentimos automáticamente que estamos en un nuevo espacio-tiempo. Sentimos automáticamente eso. Entonces, fue Elizabeth la que dijo, bueno, ok, en su libro, en este libro que yo te contaba recién, que pudo poner en juego esta secuencia, ¿no? Esta secuencia de, bueno, primero hay una crisis, después hay una negación, también puede ser una fase de negociación, después hay un momento de enojo, de depresión o de tristeza profunda, y aceptación y aprendizaje. Kubler-Ross trabajó con David Kessler. Él todavía tiene un desarrollo, o sea, todavía está en actividad. Kubler-Ross no, ella falleció hace ya un tiempo, en el 2004, pero Kessler no, Kessler siguió trabajando, se lo conoce como su discípulo, y él suma una etapa más, que es la etapa de encontrarle significado, no encontrarle significado a esta pérdida que tuvimos. Nosotros en la escuela, si bien respetamos la teoría, ¿no? Respetamos esta teoría que pone en juego Kubler-Ross. Miren, para los que se sumaron recién se los muestro.
que es esta teoría de entender al duelo como etapas, nosotros respetamos que durante el duelo atravesamos distintas emociones y esas emociones pueden ir reflejando diferentes estados emocionales, pero el duelo no es un proceso lineal. Nos pueden pasar diferentes cosas, no necesariamente en esa secuencia que mostraba Kübler-Ross, ¿no? Es decir, no es que, bueno, primero me enojo, después primero negocio, después me enojo, después supero. No, en el proceso de duelo vamos atravesando, a medida que vamos integrando la situación, que vamos integrando la pérdida, vamos integrando también esta secuencia, ¿no? Vamos integrando estas emociones que se van dando. Cualquier duda que tengan, si están atravesando un duelo, si atravesaron un duelo, si sienten que no pueden vivir un duelo. Nosotros hace poco compartí un dúo en el perfil donde una chica cuenta cómo se siente, bueno, que tiene un estado de caos y que precisamente todo el estado que describe es un proceso de duelo, ¿no? Como la referencia, yo les hago la referencia en ese video de que en realidad en la pandemia todos perdimos algo o a alguien y casi todos estamos transitando un duelo. Casi todos estamos haciendo ese proceso. Y es un proceso. Lo que tiene de bueno es que es un proceso, es que es algo que empieza y termina. ¿Sí? Es algo que nos sucede, pero que empieza y termina. No sé si les suena, si también sienten que es así, pero es un poquito lo que nos está pasando ahora. Entonces, lo más importante es entender esto, que lo que nos pasa es que estamos atravesando un duelo y que esto es un proceso y que como lo estamos atravesando tiene que ver con nuestros duelos anteriores, nuestras pérdidas anteriores. ¿Por qué tiene que ver con nuestras pérdidas anteriores? Porque tiene que ver con cómo nosotros aprendimos a llevar adelante la pérdida. Es decir, que cuando nosotros tenemos una pérdida, tenemos dos opciones. Podemos integrarla y tener una emocionalidad sana, digamos, con las situaciones que entendemos como positivas y las situaciones que entendemos como negativas en el caso de las pérdidas, o resistirnos, bloquearla y entonces tener una emocionalidad que se ve herida, ¿no? Que se ve dañada. ¿Cuál es el conflicto de esto? ¿Cuál es el problema de no integrar los duelos? ¿Qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que si nosotros no logramos integrar el duelo, si nosotros no logramos integrar esa herida, si nosotros no logramos sanarla, siempre vamos a estar como girando en falso, como hace el GPS. ¿Vieron que el GPS muestra recalculando? Bueno, siempre en esas áreas va a sentirnos así, como que estamos recalculando. Entonces, lo más importante cuando nosotros entendemos que lo que estamos atravesando es un duelo es empezar a tomar conciencia de la pérdida, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es lo que perdimos o a quién perdimos? Y empezar a poder ponerlo en palabras. Esto va de la mano de nuestra experiencia, de lo que hayamos aprendido, de cómo nosotros hayamos vivido duelos anteriores, de lo que nos hayan enseñado, de si está bien llorar, de si está bien expresar, de si está bien hablar, de si en mi casa cuando pasaba algo se hablaba, a veces pasa que se produce una pérdida en la familia y se deja de hablar y en las fechas claves vemos que hay como una energía tensa, pero no termina de integrarse la pérdida, no termina de poder asimilarse. Entonces, todas esas experiencias van a tener que ver con cómo nosotros afrontemos las pérdidas, ¿no? Cómo nosotros tenemos las herramientas para poder hacerlo, qué memoria tenemos registrada, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta esto. Nosotros tenemos la posibilidad
de integrar la pérdida y tener una emocionalidad sana, o de hacer que esto no pasó. No es tampoco a conciencia decir, ay no, tengo una pérdida y además, a propósito, voy a hacer que no pasó, que no me... No, tiene que ver con lo aprendido, ¿no? Lo bueno es que cuando nosotros somos adultos, tenemos la capacidad de decidir. Y también pasa que cuando nosotros somos chicos, cuando nosotros sufrimos un duelo en la niñez, ese duelo se denomina intermitente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo no lo integro cuando soy chica, lo termino de integrar cuando soy joven adulto. Ese caminito que hago para terminar de integrarlo tiene que ver con lo que yo vaya aprendiendo a lo largo de mi historia y vaya incorporando las herramientas para poder terminarlo de integrar, es decir, para hacerlo de la manera más sana posible. Entonces, depende mucho de nuestra historia, depende mucho de lo que hayamos aprendido, pero también es cierto que cuando nosotros somos adultos tenemos la capacidad de decidir qué queremos hacer, cómo vamos a hacer, qué ayuda necesitamos, ¿no? Entonces, por eso esta decisión que les mostraba de poder ver qué tipo de emocionalidad nosotros vamos a ir construyendo en función a lo que nos va pasando. Sí o sí, entramos en duelo si tenemos una pérdida. Si no se produce una pérdida, por ejemplo, un ejemplo que se da a veces, hay una persona en fase terminal, entonces puede ser que fallece y la gente dice, no, porque ya hizo el duelo, lo hizo antes. ¿Viste que estaba entero? ¿Viste que estaba bien? Bueno, no hizo el duelo antes. No. Nosotros hacemos el duelo cuando se produce la pérdida. A partir de la pérdida nosotros empezamos a realizar ese proceso. Y ojo, yo les doy el ejemplo de la fase terminal, pero no necesariamente el duelo es solo por la pérdida de seres queridos. Nosotros podemos entrar en duelo, como te contaba recién. La pandemia a todos nos puso en un duelo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la vida que teníamos antes, no teníamos los hábitos que teníamos antes, pero cambiaron nuestros trabajos, cambiaron la forma de relacionarnos, cambiaron muchas cosas. Entonces, muchas cosas perdimos, ¿no? Esto de perder. Y como nosotros acomodamos nuestro presente en función a esa pérdida, es como nosotros vamos a integrarla. Entonces, para entrar en esa fase de duelo, previamente hay que perder, previamente se tiene que dar la pérdida. Por eso, el ejemplo más claro es ese de cuando una persona acompaña a otra en una fase terminal y algunos dicen, no, porque ya lo hizo el duelo. No, no lo hizo el duelo. Lo que estaba haciendo podría ser un duelo anticipado, es decir, duelar lo que esa persona que estaba en fase terminal ya no era. O la misma persona, uno hace su duelo anticipado. Bueno, ya no soy lo que era. A veces se da que también duelamos las fases de la edad. Es decir, bueno, ya no soy esa de los 20, ya no soy esa de los 15, ya no soy esa de los 30. O sea, podemos ir duelando lo que tiene que ver con las fases de la edad. Entonces, ese proceso se va dando porque se produce la pérdida. Eso hay que tenerlo en claro, para que sea claro también cuándo es el proceso de duelo, porque como te contaba antes, el duelo tiene este proceso precisamente porque se da la pérdida. Si estás siguiendo este vivo y te parece útil la información, por favor, toca la pantalla con corazoncitos, tocala, total es totalmente gratis. Vas a ver que al momento de de tocar los corazoncitos se va a empezar a dar una barra de progreso y esto va a hacer que otras personas también se puedan sumar y por supuesto si quieres compartirlo, bienvenido sea. Entonces, lo que nosotros hacemos es analizar, cuando entramos en el proceso, se da la pérdida, entramos en el proceso, ¿sí?, de duelo y empiezan a darse estas emociones. Acordate lo que te mostraba al principio, que son estos estados emocionales o estas emociones que marcaba Kübler-Ross, que tenía que ver con el estado de shock, con la crisis, la negación, ¿sí?
con el enojo, la depresión, bueno, la aceptación. Lo que nosotros hacemos en la escuela es entender que este duelo no es un proceso lineal, no es lineal, que es una línea, sí es un proceso, pero no es lineal. Y sí es cierto que cuando nosotros entramos en un proceso de duelo, según como nosotros lo vayamos a hacer, es que va a pasar esto, el tema de cómo va a quedar restaurada nuestra emocionalidad en función a esa pérdida, ¿no? Entramos en el proceso de duelo y lo que está bueno que podamos hacer es entender esto. Cuando nosotros entramos en el proceso de duelo, es como que entramos a vivir en una nueva línea de tiempo, ¿no? Es como que sentís que tu vida va a otro ritmo, en un nuevo espacio-tiempo. Esa línea de tiempo es caótica, ¿sí? Porque precisamente lo que hizo es sacarte de tu cotidianidad, sacarte de tu normalidad. La pérdida lo que hizo fue, como se dice comúnmente, es poner el mundo patas para arriba, ¿no? Es las cosas que, por ejemplo, dicen las personas que se atienden con nosotros o las personas que hacen la formación en la escuela, que van diciendo, bueno, sentí que se me venía el mundo abajo, sentí que estaba pata para arriba, así, bueno, esta sensación de caos, ¿no? Es esa nueva línea de tiempo. Lo más importante es saber que nosotros estamos atravesando un proceso de duelo, que esto es un proceso, es decir, que empieza y que termina. Y ojo, esto es importante, que empiece y que termine, porque muchas veces, el miedo de enfrentarnos al proceso de duelo es el miedo, la culpa a que si yo integro voy a olvidar o voy a bloquear. No, que empiece y que termine quiere decir que lo vamos a poder integrar, no que lo estamos bloqueando o que estamos haciendo que esto no sucedió. No, precisamente quiere decir que lo vamos a integrar. Entonces, lo que está bueno es que podamos ver todas estas emociones. Así que si querés y tenés con el celu o con un papel o después te lo ves, pero ten en cuenta que por ahí lo que vas a tener que hacer es, ok, esto es pragmático, nosotros hacemos coaching y mucho del coaching tiene que ver con los ejercicios y que podamos medir, ¿sí? Que podamos medir qué es lo que nos pasa de una manera muy pragmática para después sí trabajar de manera cualificada. Digamos, primero hacemos como algo más cuanti y después más quali. Entonces, la idea es que vos puedas poner del 1 al 10 dónde está cada una de tus emociones, ¿no? Cada uno de estos estados emocionales, en cuánto está. Entonces, en relación al duelo, ¿sí? Bueno, yo ahora estoy en un proceso de duelo. Supongamos que por la situación que sea, nunca es tarde tampoco hacer un duelo. Puede ser que tuviste una pérdida a los 17 años, nunca pudiste hacer ese duelo. Hola, llegó el momento, hacelo ahora. Nunca es tarde porque en nuestro inconsciente no hay tiempo, está ahí. Entonces, si llegó el momento, es el momento de hacerlo, hacelo. Siempre es el momento de integrar. ¿Por qué es importante integrar un duelo? Porque como nosotros integramos el duelo, es el modo en el que vamos a fluir con nuestra vida. Porque son muchas cosas que quedan saldadas. Muchas veces el barullo mental o muchas veces algunas emociones que no sabemos de dónde vienen tienen que ver con no haber podido integrar la pérdida. ¿Qué quiere decir integrar la pérdida? Aceptarla, hacer algo con eso, ¿sí? Entonces, parte de las emociones a revisar son el estado de shock. ¿En cuánto estás todavía en estado de shock? De 1 a 10. La negación. La negación es, no puedo creer, esto no está pasando, esto no puede ser. Bueno, ¿cuánto estás ahí? ¿Sí? Después el miedo, la culpa, el enojo, la tristeza, la angustia, la resignación y la confianza. Es decir, cómo nosotros vamos a evaluar estas emociones. ¿Por qué es importante poder evaluarlas? Porque como yo te decía antes, el duelo no es un proceso lineal. Para nosotros es un proceso circular. Es decir, la persona está en el centro, ¿no? El modo en el que se para en el duelo tiene que ver con su experiencia, ¿no? Con su experiencia de vida.
el modo en el que siente responde a eso, responde a su biología, a su experiencia, a la cultura. Nosotros sabemos que las emociones se construyen. ¿Esto qué quiere decir? Que tu forma de sentir el miedo no es mi forma de sentir el miedo. Ok, hay una convención, sí, miedo. Pero tal vez a vos te tiemblan las rodillas, a mí se me afloja los brazos, se me empieza a doler la nuca. Es decir, tenemos reacciones diferentes. Tu miedo no es mi miedo. Es cierto, los dos podemos tener miedo, pero es diferente. Entonces, por eso decimos que hay tantas formas de duelo como personas en el mundo, más allá de que hayas duelo típicos, como eso que te decía antes. Bueno, hay un duelo que se puede entender como duelo anticipado. Bueno, o el duelo retardado que te decía recién. Hace 20 años que tenés la pérdida y recién ahora vas a hacer el duelo. Ok, eso no hay problema. Pero el modo en el que vos lo vas a transitar es único, porque tus emociones tienen que ver con tu experiencia de vida, con tu emocionalidad, con el contexto. Entonces, nosotros lo que hacemos es ubicarlo en un círculo. Y tenemos estas cosas de entorno, ¿no? Es decir, sabemos que estamos en una línea de tiempo que es caótica, sabemos que es factible que estemos en un entorno o en un contexto de evitación o resistencia emocional. Esto tiene que ver con la memoria biológica, ¿no? Nosotros por lo general, por naturaleza, nos acercamos a las experiencias de bienestar y nos alejamos de las experiencias de malestar. Tiene que ver con supervivencia, pero también tiene que ver que el modo a conciencia de cómo nosotros integremos esto en seguir adelante, ¿no? En volvernos más fuertes, esto de integrar la pérdida. Entonces, fíjate, yo acá hice un ejemplo. Ponele, ¿para qué hice el ejemplo? Para ver el tema de los ejes, cómo se van formando los ejes y qué números le puse. Supongamos que hicimos la valoración de las emociones en función a esta lista, ¿no? Hicimos las emociones, del 1 al 10 había que puntuar. Perfecto. Lo ubicamos en este círculo, lo ubicamos en esta rueda, en el medio está la persona, ¿sí? Y ubicamos la puntuación. Por ejemplo, resignación puso 2, confianza 3, culpa 6, angustia 6, tristeza 8, enojo 5, miedo 4 y negación 2. Cada palabra, cada emoción, fíjate que forma un eje. Entonces, para empezar a trabajar el duelo, es decir, ¿qué estamos haciendo? Es decir, bueno, primero reconocemos que existe la pérdida. Tratamos de empezar a poner en palabras, porque a veces, cuando nosotros nos disponemos a trabajar un duelo, es factible que ni podamos ponerlo en palabras. Entonces, ya a conciencia empezar a trabajarlo y tratar de poner en palabras es empezar a transitar el duelo. Para saber qué es lo que tenemos que hacer o dónde estamos o cómo lo estamos viviendo hoy, porque este chequeo lo puedes hacer cada 2 días, cada 3 días, una vez por semana. Vos puedes ir chequeando cómo se va dando tu emocionalidad en el proceso, ¿sí? Y es cierto que hay algo de convención, ¿viste? Que dicen, bueno, el duelo dura 1 año. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se traduce ahí es que la persona transita, construye memoria en función a la pérdida en relación a su presente en las fechas especiales. Bueno, cómo va a celebrar el cumpleaños o cómo va a generar un nuevo trabajo, cómo se da su nueva vida en la nueva ciudad. Todo en relación a las fechas especiales. Por ejemplo, se mudó, está pasando un duelo migratorio. El año pasado festejó con todos sus amigos, su familia, y ahora está en una nueva ciudad, está solo. Bueno, ¿cómo va a construir la memoria del año siguiente? Porque el año siguiente se va a acordar de cómo festejó su primer año en el lugar donde estaba pasando y en un proceso de duelo. Entonces, la idea es que a veces dicen que es 1 año, pero la idea es que cada uno lo pueda hacer en el tiempo que sea propio, porque esto que te explicaba antes, cada duelo es según cada persona y existen tantos duelos como personas en el mundo. Entonces, una vez que pusiste los números, se pueden analizar los ejes. Por ejemplo, en este caso, lo más bajo podría ser lo que tiene que ver con el enojo y la confianza. Qué importante que es tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enojo es muy común que surja en el proceso de duelo, es muy común que
empiece a despertarse la bronca de por qué a mí, por qué en este momento, o quién tuvo la culpa, si el otro hubiese hecho esto, si no hubiese hecho lo otro, si yo no hubiese decidido esto. Todo ese enojo, si nosotros no lo podemos verbalizar, no lo podemos canalizar, es factible que termine volcándolo a un otro o sobre uno mismo, ¿no? Es decir, que termine volcándolo con conductas que sean nocivas para mí, para mi entorno. Entonces está bueno que eso se pueda trabajar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta estos ejes, nosotros ya sabemos por dónde empezar a transitar el duelo. Otro eje que es muy común, que en este caso nos dio números similares, es la culpa y el miedo, ¿no? ¿Dónde está yendo la mente? ¿Al pasado o al futuro? Porque esto que antes estaba, después él no va a estar, o antes yo era así y ahora ya no voy a ser así. Bueno, ¿dónde se está posicionando nuestros pensamientos? Entonces ya sabemos por dónde comenzar a trabajar el duelo, ¿no? Por dónde comenzar a transitarlo. Lo primero es aceptar la pérdida, y el modo de aceptar la pérdida tiene que ver con esto que te decía antes. Bueno, empezar a ponerlo en palabras, a poner en palabras el significado que tiene para mí, poner en juego lo que perdí. Bueno, cuando, por ejemplo, perdés un ser querido, pero perdés no solo el ser querido, sino perdés cosas que hacías, perdés hábitos, perdés roles. No solo es eso. Entonces, lo primero que hacemos para entender cómo empezar a transitar el duelo, que podemos hacer esto que te contaba antes de, bueno, chequeamos nuestras emociones, hacemos este registro, tenemos en cuenta que para atravesar el duelo tenemos que dar cuenta de la pérdida, si no, no es un duelo, que según como lo atravesemos va a dar cuenta nuestra emocionalidad. Tenemos la posibilidad de tener una emocionalidad sana más allá de la pérdida, y esto no quiere decir que la vamos a bloquear, sino que la vamos a integrar, o una emocionalidad herida, y ahí es donde empezamos a girar en falso, ¿no? Y nos empiezan a pasar cosas que alteran nuestro ritmo de vida, nuestros sueños, a veces nos da ansiedad, en fin. Pero esto tiene que ver también con cómo gestionamos las emociones que te decía recién. Por ejemplo, en este ejemplo que hacíamos, que los ejes más bajos son confianza, enojo, la mala gestión de la ira durante el duelo puede ser que termine afectándonos, que termine afectándonos en relación a cómo nosotros vamos a redirigir ese enojo. Si lo vamos a redirigir hacia un otro, ¿viste? Eso que te contaba antes de, bueno, él tuvo la culpa, yo al final no pude hacer lo que tenía que hacer, y empezamos como a gestionar, a enojarnos. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta que nos estamos enojando, no estamos poniendo foco sobre qué nos estamos enojando, y no estamos pudiendo vehiculizar esa ira, la podemos llegar a redireccionar hacia un otro o hacia nosotros mismos, con conductas nocivas, con hábitos que sean nocivos, o sea, con cosas que nos terminen dañando a nosotros y a nuestro entorno. Entonces, súper importante que esto que nosotros podemos chequear lo hagamos mientras que vamos atravesando el duelo, ¿no? Que tengamos en cuenta eso. Que como nosotros hagamos esto, va a tener que ver que esta línea de tiempo que estamos transitando, que es caótica, en donde se da el proceso de duelo, es como tiene una progresión. Empieza en un momento muy caótico, y ese caos se integra, se empieza a equilibrar. De eso hablamos cuando integramos. La idea es que vos puedas volver a hacer pie, esa sensación de no sé dónde estoy parada, ese nuevo espacio-tiempo que es que, viste, cuando nos pasa algo que tiene que ver con una pérdida, que nos sentimos que el mundo se nos viene abajo, que quedó patas para arriba, que no sabemos dónde estamos, bueno, en fin, no estamos haciendo pie. Entonces la idea es que a medida que empezamos a transitar el duelo, que podamos establecer esto, ¿no? Que podamos, todo lo que tiene que ver con la evitación y la resistencia emocional cada vez vaya siendo menor, que vayamos entendiendo que integrar la pérdida supone un aprendizaje, pero no aprendizaje de la pérdida, sino de nuestras cualidades en función a nuestras capacidades para integrar lo que nos pasa en la vida. En este caso la pérdida o cosas que nosotros entendemos como buenas o como malas, pero ahí va el aprendizaje.
siempre es un aprendizaje. Incluso el modo en el que transitamos el duelo, que era lo que te explicaba antes, tiene que ver con cómo hayamos transitado lo de chicos, o precisamente ha quedado un duelo bloqueado porque en su momento nadie supo cómo llevarnos, o porque éramos chicos pensaban que nosotros nos sentíamos. Es un mito re común ese, que es que no digamos nada a los chicos, o mejor que no sufran. Por supuesto que es para protegernos, pero a la larga nos juega en contra. Entonces, ahí va la idea del aprendizaje. Al aceptar la pérdida es que empezamos a hacer el duelo. Y ahí está lo importante de poder chequear lo que vamos sintiendo, y en función a lo que vamos sintiendo vayamos recurriendo a las cosas que nos hacen bien para ir integrando esas emociones y para poder ir dándole rumbo, ¿no? Lo primero que podemos hacer es aceptar la pérdida y establecer el punto de partida nuestro en función al duelo, es decir, del tránsito del duelo, que es la despedida, ¿no? Es, bueno, ¿cuánto quedó por decir? ¿Cuánto me quedó a mí por decir? No, bueno, en su momento le dije yo, pero bueno, eso se renueva, se puede volver a hacer. Si yo ahora lo necesito, pensarlo en lo micro, ¿no? Cuando vos llegas a un lugar decís hola, cuando te vas decís chau. Y si no decís chau, te quedás pensando, ay, no saludé, no hice, no. Bueno, en la pérdida es lo mismo. Es necesario despedirse. Es muy importante. Entonces, parte de empezar a hacer el duelo es empezar a poder ponerlo en palabras, a poder expresarlo, a poder expresar lo que quedó sin decir. Y esto puede ser con un vínculo, con una situación, con una mascota, con aquello que perdimos que para nosotros tenía el suficiente significado para sentir que nuestro mundo se puso pata para arriba. Y después sí está tipificado el duelo. Bueno, esto que yo te decía, bueno, duelo migratorio, duelo anticipado, duelo retardado, sí se puede tipificar, pero el modo en el que lo vas a atravesar va a ser único. Y la manera, la puerta es esta, es decir, bueno, primero aceptar que hay una pérdida, después definir qué es lo que perdimos. Cuando decimos, bueno, para mí era todo, bueno, ¿qué significa todo? ¿Dónde está anclado eso? Entonces, en esa definición yo puedo empezar a trabajar. Puedo empezar a decir, bueno, no, para mí era todo porque pasaba esto otro, yo hacía esto. Bueno, ¿cómo podemos reorganizar esos hábitos para empezar a construir otra vez esa línea de tiempo? Empezar a construirla, es decir, empezar a ordenar esa línea de tiempo que es caótica, ¿no? Entonces, ahí está la clave de hacer el aprendizaje, ¿no? Que esto se traduzca en un aprendizaje, capitalizar el dolor, en vez de bloquearlo, capitalizarlo, y sí poder encontrarnos con una emocionalidad sana que nos permita seguir adelante. Es decir, cuando nosotros nos enfrentamos a una pérdida, lo que sabemos es que tenemos, o al menos la perspectiva con la que trabajamos, es que la persona ya cuenta con todas las herramientas para poder hacerlo. Es decir, falta que o ponga el foco o encuentre la ayuda necesaria, pero ya está dado. Entonces es interesante como cuando uno entiende qué es lo que le está pasando, es decir, estoy atravesando un duelo, puede pasarme esto, puede pasarme esto otro, puedo hacerlo así, es mejor que haga esto otro. Lleva tiempo, es un proceso. Fíjate que la convención, o hay algo de convención que dice, bueno, el duelo dura un año, por el tema este que te decía antes de las fechas especiales, pero después depende de cada persona. Y atravesar el duelo no va a achicar el dolor, o lo va a hacer más chiquito, no. Lo que va a hacer es que vos entiendas qué es lo que está pasando, cómo transformarlo, cuál es tu decisión frente a eso, y en función a eso hacer de este tránsito una experiencia lo más sana posible, ¿no? No solo para vos, sino también para tu entorno. Entonces, bueno, hasta aquí es esta experiencia de compartirles desde la escuela de coaching, qué es el duelo. El vivo queda en la cuenta, así que si lo quieren ver, entiendo que se puede. Si no, nosotros también lo compartimos en nuestra cuenta de YouTube. Si te pareció interesante la info, compartila. Si te pareció útil, si sabes de alguien que está atravesando esta situación, puedes recomendarle nuestra cuenta. Si no es nuestra cuenta, que le cuentes que existe lo que se llama Grief Coaching, que existe, que se llama algo que es acompañamiento en duelo,
que tiene que ver con una persona que está especializada en este proceso, que no es más que una situación natural como tantas otras atravesamos y que cuanto más al tanto sepamos de lo que nos pasa, más clara va a estar lo que podemos hacer y más clara va a estar la ayuda a la cual podemos recurrir. Así que desde la escuela nosotros tenemos el propósito de difundir esto, sabemos que estamos atravesando un proceso complejo, por esto que te decía al principio de que la pandemia a todos nos dejó en un proceso de duelo, todos perdimos algo o a alguien, ya sea hábitos, trabajos, bueno, muchos pasamos por la pérdida de seres queridos. Entonces, está bueno que esta información crezca y que las personas sepan que existe y que está, digamos, a la mano para poder utilizarla y para poder también nosotros ir reconstruyéndonos en función a la misma experiencia que tenemos de vida. Así que te doy las gracias por haber compartido y recordar que siempre que veas que la escuela está en un vivo es un espacio para vos, para que puedas compartir preguntas, para que puedas... Estamos trabajando puntualmente Grief Coaching, pero a veces trabajamos lo que tiene que ver con el Life Coaching, que es bueno, conseguir las metas, entender qué son las creencias limitantes, cómo se puede construir un objetivo de calidad, qué significa esto de alinear lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, cómo esto se pone en juego en el día a día, cómo lo hacemos para transformarnos y transformar también nuestro entorno. Entonces, siempre que veas un vivo de la escuela de coaching es para eso, es para vos, es para que podamos compartir, para que nos puedas dejar las dudas. Si no lo puedes ver en el momento, entiendo que lo pueden ver después, así que nos pueden dejar las consultas en los mismos, entrás si querés al perfil de la cuenta y en los mismos videos de los temas que te interesen también puedes dejar los comentarios, porque de nuestra parte, en particular, mi propósito esto es hacerlo crecer, construir un espacio donde las personas sepan, mira, acá está esta info, te sirve, esto te puede servir, y no necesariamente es para que nos sigan a nosotros, sino para que sepan que existe y que lo puedan también buscar en otros lados. Así que te doy las gracias por haber compartido. Para nosotros es súper importante porque estamos aquí, gracias a que ustedes nos dieron el ok. Así que muchas gracias. Te deseo que tengas una linda tarde y que estés bien.